Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta misma semana. Una vez más les acompañamos Amelia Deschamps, Javier Cabreja, por Uchi Lora y Diana Lora, que continúan de vacaciones, por lo menos hasta este fin de semana, ¿no? Disfrutando estos días que esperemos la estén pasando muy bien. Y bueno, esta semana vamos a continuar dándole seguimiento a lo que ha pasado, acontecido en el Congreso Nacional con relación a la reforma constitucional. Una semana muy intensa, muy activa, donde el pasado miércoles se esperaba que el Senado de la República pues determinara y aprobara un proyecto de ley de convocatoria a la reforma constitucional. No fue posible y se convocó para ayer viernes a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Mientras esta tensión continúa en el Congreso Nacional, los partidos de oposición continúan manifestando su rechazo a la reforma constitucional. En el caso particular del PRM, Luis Abinader convocó a una manifestación a las afueras del Congreso, mientras Hipólito Mejía, a través de un comunicado, confirmó su rechazo a la modificación de la Constitución y reiteró que se guiará por los lineamientos de su partido político. Muy importante y con mucha incidencia en este proceso de lucha y de debate en torno a la reforma constitucional fue la llamada telefónica, la comunicación que hubo entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Presidencia de la República de nuestro país, donde el secretario de Estado, Mike Pompeo, conversó con el presidente Danilo Medina y entre ambos hablaron de que la Constitución de la República Dominicana y el Estado de Derecho tiene que ser respetado y que todos los actores tienen que contribuir con la institucionalidad en nuestro país. Y el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de un 14% sin el acompañamiento del empresariado dominicano. Además, vamos a estar dándole seguimiento a lo que pasó en esta semana con relación al caso de Odebrecht, los nuevos pagos ocultos a Punta Catalina y a otras obras, y lo que pasó el pasado lunes, donde la Procuraduría General de la República informó que había interrogado a uno de los que habían recibido pagos con relación a Punta Catalina. Estamos hablando del economista Andy Dawarre. Así es, este es el contenido que tenemos preparado para el día de hoy. No se vayan, regresamos en breve. Esta misma semana. La Unidad de Salud Preventiva del Hospital General Plaza de la Salud cuenta con planes de atención personalizados, modernas instalaciones y equipos que le permiten de manera rápida y precisa conocer su estado de salud y tomar las medidas para mejorarlo. Un chequeo médico a tiempo puede salvar tu vida. Hospital General Plaza de la Salud. Esta misma semana. Bueno, Javier, una semana bastante tensa en los alrededores del Congreso Nacional y dentro del Congreso, ante la posibilidad de que se introdujera la modificación o el proyecto de ley que buscaba la modificación de la Constitución con el objetivo de habilitar al presidente Danilo Medina para que se convierta en un candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y digo en un candidato porque dentro de muchas propuestas que surgieron esta semana, parecería que es un caramelo que le están dando al leonelismo, al decir que si se produce, si se logra, si se alcanza la reforma constitucional, a diferencia de lo que ocurrió en el 2015, ahora el danilismo propone que Danilo compita como precandidato en las primarias. Esto parecería incluso una apertura a este sector en busca de lograr la conciliación entre todos los sectores de esta organización política que definitivamente están enfrentados. El leonelismo no echa hacia atrás y vamos, sugiero que empecemos por lo último, ¿no? Por lo que ocurrió lo más reciente, al final de la semana. Una convocatoria inusual, extraordinaria de la Cámara de Diputados para este viernes trajo como consecuencia que se especulara y se pensara y casi se afirmara que se iba a someter el proyecto de reforma constitucional a través del Senado el miércoles, tomando en cuenta que si se introducía por esta Cámara y que el PLDismo, el PLD en sí mismo tiene
una mayoría absoluta podía incluso conocer esa iniciativa y ese proyecto de ley y declararlo de urgencia, se necesita un plazo de por lo menos 24 horas para que el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora se conozca en la Cámara de Diputados. Cuando se hizo esa convocatoria para el viernes, inmediatamente saltaron las alarmas y desde el miércoles ha habido un nivel de tensión extraordinario dentro del Congreso. Senadores leonelistas hablando de espionaje. Se ha incrementado la cantidad de denuncias relacionadas con la compra de votos y todo aparenta que, por lo menos hasta el final de esta semana, al danilismo los números no le daban para lograr esa mayoría especial que necesitaría no para convocar a la Asamblea Revisora y que entonces se discuta si se puede o no modificar la Constitución. Los números que aparentemente no tiene el danilismo son los números, son esas 2/3 partes de los votos de los presentes en la Asamblea Revisora que garantizarían la reforma constitucional. En consecuencia, hemos visto manifestaciones alrededor del Congreso, mucho escepticismo, y uno se quiere preguntar, y vamos a ver en detalle todo lo que ha ocurrido, si es solamente que los votos no dan, o que también el sector Danilo Medina, y en este caso específico el propio presidente de Danilo Medina, a partir de una serie de sucesos, la presión ciudadana, los sectores sociales que han comenzado a reaccionar en contra, la firmeza que han mostrado partidos de oposición, medios de comunicación, las encuestas y una llamada del gobierno estadounidense preocupado por la situación interna de la República Dominicana, podrían estar haciendo incluso que el danilismo se pregunte, y el propio presidente Danilo Medina se pregunte cuál es el peso que tendrá esta decisión de someter una reforma constitucional de manera atropellada, incluso arrastrando a todo lo que se encuentra en medio para alcanzar su objetivo, que es el de repostularse para un próximo periodo. Es determinar, Amelia, me imagino que estará pensando eso el danilismo, si existen condiciones o no para una reforma a la Constitución, que lo que procura dentro de sus propuestas es eliminar ese artículo transitorio 20º que impide directamente al actual presidente de la República repostularse. En esa sesión extraordinaria que convocó la Cámara de Diputados, en la orden del día, en la agenda, no entró el tema de la reforma constitucional y más bien en la Cámara de Diputados se ocuparon durante este pasado viernes de discutir sobre una serie de proyectos de leyes que estaban en la agenda, entre ellos el proyecto de ley que regularía el derecho de formular petición que está contenido en la Constitución de la República Dominicana. Un proyecto precisamente de uno de los legisladores del PLD, de Leonel Fernández, que propuso para que fuera conocido en la Cámara de Diputados. Y bueno, todo esto a lo interno de la Cámara de Diputados generó un ambiente de debates, de contradebates, de propuestas, que en definitiva lo que se está mirando es si se están creando, se están dando, se está poniendo a prueba la cantidad de votos de lo que dispone el danilismo con relación a posteriormente una posible propuesta de reforma constitucional. Veamos el ambiente que se da dentro de la Cámara de Diputados en esta sesión del pasado viernes. Aprobado. Vuelve a comisión. Cierro la sesión y lo convocaremos próximamente por la prensa. Buenas tardes. Una convocatoria un viernes, que es inusual. Está claro que la intención era pues que se aprobara después que en el Senado se conociera, como sabemos todos que estaba preparado para someterse, que se aprobara hoy, se calculó así el tiempo y definitivamente el proyecto no llegó por falta de apoyo. Mientras en las afueras del Congreso, insistimos en que, aunque ya avanzada la mañana del viernes se sabía o se tenía la idea de que probablemente no se iba a conocer el proyecto de reforma constitucional en vista de que el Senado no introdujo el proyecto de ley y de que la agenda de la Cámara de Diputados para ser modificada necesitaba de la aprobación de las 2/3 partes, Luis Abinader, como miembro de una corriente del Partido Revolucionario Moderno, había convocado una manifestación en las afueras del Congreso. Una manifestación en la que uno entiende que se la jugó, porque muchos sectores primero han intentado establecer una diferencia muy clara entre el rechazo a la modificación constitucional
por convicción, por entender que no es viable, que no sería legítimo modificarla para que Danilo Medina pueda garantizarse su repostulación, desconociendo los acuerdos a los que arribó para el año 2015, pero además desconociendo el interés ciudadano. Y es una modificación a la Constitución con un interés único y particular de beneficiar a Danilo Medina, mientras que otros sectores no quieren coincidir, aunque rechazan la Constitución, no quieren coincidir con el leonelismo en este reclamo, porque todos sabemos que este reclamo de los leonelistas está muy vinculado a sus conflictos internos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso digo que Luis Abinader se la jugó porque dentro de su misma organización política, cuando él decide, ante los rumores de que se iba a someter el proyecto de ley en el Senado el miércoles, hacer una alocución para convocar a un sector del PRMismo, el que lo sigue, para manifestarse en las afueras del Congreso, esto fue una convocatoria de su corriente partidaria. Claro. El PRM no la rechazó. Dijo que Luis Abinader tenía derecho de hacer esta convocatoria, pero no fue una convocatoria del partido. Tampoco le acompañó a Hipólito Mejía, que a su vez lo que hizo fue ratificar a través de un comunicado, ratificó su rechazo a la modificación constitucional para garantizar la repostulación de Danilo, dijo que no apoyaba y que su sector no iba a apoyar esta modificación. De esa manera reitera lo que dijo hace una semana y contradice lo que había dicho hace 2, y además manifiesta que continuará siguiendo los lineamientos de su partido. Eso tranquiliza, por lo menos al hacerlo de forma firme y a través de un comunicado, tranquiliza a un sector del PRMismo que veía a Hipólito Mejía dubitativo. Ahora, en lo que tiene que ver con Luis Abinader, esa convocatoria le traía el apoyo de un sector que entiende que la sociedad dominicana ya tiene que movilizarse ante la incertidumbre que ha generado todo este tema, pero también provocaba rechazo esa movilización en la medida que la gente no se quiere vincular con el leonelismo. ¿Qué hizo el leonelismo? Que le dejó la cancha a Abinader y se anunció que iban a dejar el espacio para que las fuerzas de Abinader se pronunciaran. De manera interesante podemos decir que siendo un viernes por la mañana, día de trabajo y con una caminata convocada 2 días antes, un número importante de personas, podemos hablar de cientos, tal vez miles, pero cientos de personas le acompañaron para unas cuadras antes caminar hacia el Congreso Nacional, y allí pronunció un discurso que me pareció bastante firme. Porque aunque manifiesta su rechazo a la Constitución, Javier, se desmarca y se distancia de esos sectores con los que algunos PRMistas o partidos de oposición no se quieren vincular. Dice, rechazamos la modificación constitucional por convicción. Y dice, no nos dejemos engañar, porque la lucha interna de los otros lo que buscan es igual el continuismo. El continuismo del que tiene 2 periodos y quiere un tercero, y del que tiene 3 y busca un cuarto. Eso no deja fuera, obviamente, a Hipólito Mejía, que habiendo gobernado en una ocasión, estaría buscando una repostulación no continua, no sucesiva en este momento. ¿Lo vemos? Veamos parte del discurso de Abinader y lo que pasó en esa marcha que hicieron, no solo el PRM, esta tendencia de Abinader, sino otros partidos. Estoy comprometido con la paz, la democracia y la seguridad jurídica. De estos 2 principios depende la estabilidad constitucional. Pero si alguna, escuchen bien, si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República Dominicana. Tú muy bien decías, Amelia, de qué está impidiendo que definitivamente entonces ese proyecto de reforma constitucional se conozca. ¿Será la voluntad del presidente de no presentarlo o otros factores están incidiendo en que esta semana que pasó, como se esperaba o como se rumoraba, no se conoció definitivamente el proyecto de ley que convocaría la reforma constitucional? Sin duda, uno de los factores que pudo haber pesado fue esa comunicación telefónica entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. ¿Y qué dice el vocero la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ocurrió en esta conversación? Estamos hablando de Morgan
Ortagus, quien señaló que el secretario de Estado, Michael Pompeo, conversó ayer con el presidente de la República, esto salió el día jueves, dominicana, Danilo Medina. Ambos conversaron sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten en el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el periodo previo a las elecciones del año 2020 en la República Dominicana. Este es un factor sumamente importante y se inscribe en una línea que ya se había abierto en los Estados Unidos a partir de posiciones que habían tenido algunos legisladores con relación a la República Dominicana. Uno de ellos, Bob Menéndez, había planteado precisamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos que tuviera algún tipo de intervención diplomática para que en la República Dominicana no avanzara el tema de una reforma constitucional para la reincorporación en la Constitución Dominicana de la reelección presidencial. El gobierno posteriormente sacó un comunicado ese mismo día jueves de esta semana, donde indicó que efectivamente esta conversación telefónica se había dado y que había sido una conversación en el marco del respeto y de la cordialidad, y que lo que había hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos había sido reconocer los avances que en términos generales ha tenido el país. Dice ese comunicado de la presidencia, se trató de una conversación sumamente amigable en la que el secretario Pompeo elogió al gobierno dominicano por su buena labor y al presidente Medina por su trabajo y dedicación a favor del bienestar y prosperidad del pueblo dominicano. Quizá lo más relevante de esta comunicación es que el presidente Danilo Medina señaló que aún no ha tomado una decisión con relación a su participación en las elecciones del año 2020, una decisión que sí ya la Constitución claramente establece y dice que el presidente Danilo Medina no puede ir. Claro, Javier, dice que no ha tomado una decisión porque evidentemente, y además dice que pueden tener la seguridad de que si toma una decisión de participación, cualquiera que sea su decisión, dice, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes. Y es que desde el principio hemos dicho que la reforma a la Constitución está establecida, está contenida dentro de sus propios artículos. Hay un mecanismo legal incluso para modificar la Constitución. Entonces lo que se cuestiona en este momento no es si puede existir ese mecanismo, es la forma o la fórmula que se está utilizando. Voy a reiterar el término. Los mecanismos que se están utilizando para lograr esa reforma constitucional son los cuestionables. La denuncia reiterada de compra de votos, el hecho de que se esté torciendo la voluntad popular, el hecho de que este país confiara en que el gobierno actual había firmado un pacto a través del cual se estaba reproduciendo el modelo de presidencialismo que aquí había gozado de una mayoría considerable, que es el de 2 periodos consecutivos y nunca más. Si no existiera esta ambición de poder particular, no estaríamos en medio de esta zozobra. Puntos importantes a tomar en cuenta. Primero, lo que acabamos de decir, hay que ver si incluso desde el exterior se está viendo esta movida como una movida forzada, y aunque se intente decir que está dentro de lo legal, tal vez no se esté viendo como un movimiento tan legítimo, y ahí están los pasos que se han dado en Venezuela, por ejemplo, y la manera en la que la comunidad internacional ha reaccionado guardando las distancias, pero lo mismo es que, bueno, sí, pero fuimos a unas elecciones, ¿bajo qué condiciones? Modificamos la Constitución, ¿bajo qué condiciones? Y en segundo lugar están los plazos establecidos por ley. Cada vez hay menos tiempo, esta presión, mientras se acaba la legislatura el 26 de este mes, y los días hábiles son mucho menores. Hay que decir que el presidente Danilo Medina tendría la posibilidad de extender la legislatura y de solicitar la extensión o de que se conozca un proceso y un proyecto de reforma constitucional en los primeros días de agosto, pero para el 22 de agosto hay que presentar la lista de precandidatos a la Junta. Entonces, ¿qué peso está teniendo esto incluso sobre una posible repostulación de Danilo Medina
si esto le está favoreciendo o no, como para pensar incluso en su legado como expresidente de la República en caso de que no se repostule. Lo que sí es que esto tiene al país demasiado pendiente de esta situación. No hay, parece ser, en la agenda nacional muchos otros temas sobre los cuales debatir. Toda la agenda se ha concentrado en el Congreso Nacional y en la reforma constitucional, y por eso esta semana que viene se espera que sea una semana decisiva con relación a este tema, y le vamos a estar dando seguimiento. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, precisamente vamos a conversar sobre uno de los orígenes de esta situación que hemos descrito, que es el nivel de confrontación, de tensión, de práctica división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esta misma semana. La Unidad de Salud Preventiva del Hospital General Plaza de la Salud cuenta con planes de atención personalizados, modernas instalaciones y equipos que le permiten de manera rápida y precisa conocer su estado de salud y tomar las medidas para mejorarlo. Un chequeo médico a tiempo puede salvar tu vida. Hospital General Plaza de la Salud. Todo parece indicar que el origen de toda esta situación de tensión en la que está viviendo el país está en la situación de confrontación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que ha provocado que se traduzca no solo en un conflicto dentro del PLD, sino en el Congreso Nacional. Y bueno, esta semana inició en materia de esa situación interna del PLD con una rueda de prensa de 22 miembros del comité político de esta organización política, donde demandaban a Leonel Fernández que se acogiera primero a lo que establecen las leyes y la Constitución, a los mecanismos que establece el propio Congreso Nacional para debatir las diferencias y a discutirla dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo a respetar lo que el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo su cúpula, su estructura de dirección han determinado. Veamos lo que aconteció en esa rueda de prensa de estos miembros del comité político del PLD. Liderado por el compañero presidente doctor Leonel Fernández, ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un poder legislativo cuyas dos cámaras están presididas por dos prominentes miembros del comité político de nuestra organización. Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. Por tal razón, si se llegase a modificar la Constitución para habilitar al compañero Danilo Medina, este también tendría que someterse al proceso competitivo de las primarias abiertas, en el que participarían todos los aspirantes a encabezar la boleta de nuestro partido en las elecciones del 2020. En definitiva, nuestro mensaje es respeto por los organismos partidarios
de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos, y que las diferencias internas que podamos tener la manejemos como se hace en democracia, debate interno y respeto a la decisión de la mayoría. Bueno, Javier, y el leonelismo reaccionó ratificando la que ha sido su posición en las últimas semanas, no solamente el rechazo a la reforma constitucional, sino también reiterando su interés en que el Partido de la Liberación Dominicana y la cúpula de esta organización política reconozca ese acuerdo de 15 puntos que firmaron hace ya, ¿cuántos? 4 años, en el 2015, sí. Donde se impidió la repostulación de Leonel Fernández, o se le invitó a declinar sus aspiraciones con el objetivo de permitir la reforma constitucional y la repostulación de Danilo Medina, incluso sin un proceso de primarias. Escuchemos lo que dijeron los leonelistas con su eslogan de "No hay marcha atrás". Previa voces en conjunto de "No hay marcha atrás", seguidores del expresidente Leonel Fernández respondieron a los altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que llamaron al exmandatario y sus principales aliados a llevar el debate por el tema de la reelección a las cámaras legislativas para no entorpecer el trabajo de los legisladores. Reiteramos nuestra firme voluntad de seguir acompañando al pueblo dominicano en la defensa de la Constitución y la democracia, de manera pacífica y legal. Sobre los aprestos que se hacen para habilitar al presidente Danilo Medina para las próximas elecciones del 2020, los convocantes recordaron el pacto de 15 puntos suscrito por todos los miembros del comité político y ratificado por el Comité Central y la Asamblea Nacional de Delegados del año 2015, que estableció que el presidente podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, mas no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Y estas ruedas de prensa lo que confirman es que ese conflicto interno del Partido de la Liberación Dominicana va para largo y muy probablemente signifique una ruptura definitiva entre estos dos grupos que existen al interior de esta organización política con dos líderes y dos cabezas. Los leonelistas dicen que no se van. Otros dicen que no se van a dividir, y te que digo no más, hay problema. En algún momento se pensó que la salida posible del leonelismo, en caso de que se le siga empujando, porque es que lo están apretando Leonel Fernández, sí, era que saliera hacia el Partido Reformista. Sin embargo, se especula bastante en el Congreso acerca de la posibilidad de que la mayoría de los reformistas, que vienen obviamente de un partido de reelección en reelección, entonces apoyen por lo menos la modificación a la Constitución. No sabemos porque los reformistas hacen de las suyas. No, el que siempre han apoyado reforma. Exacto, para la o sea, porque vienen de eso. Ahora, de esa tradición es muy fuerte tú escuchar al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en este caso Miguel Vargas Maldonado, expresarse de una manera tan franca como lo hizo esta semana, decir que él habla con conocimiento de causa de lo que significa aliarse para modificar una constitución. O sea, no y por eso esta vez voy a hacer lo mismo. Una reforma a la Constitución. Señores, para la reelección presidencial. Escuchen cómo Miguel Vargas anunció una vez más el apoyo a la reforma constitucional, en esta ocasión para la repostulación de Danilo Medina. Acuérdense que lo hizo con Leonel en el 2010, muy orgullosamente él lo dijo. Es más, escuchen cómo lo dijo, él sabe lo que eso significa. Respecto a las propuestas de reformar la Constitución que incluya habilitar una nueva postulación del presidente Medina, creo que tengo la suficiente calidad moral para referirme al tema con propiedad. Debemos recordar que gracias a nuestro concurso en la Constitución del 2010 se establecieron grandes avances en el ámbito institucional, como la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la modernización, profesionalización e institucionalización
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la representación de los dominicanos residentes en el exterior mediante la elección de los diputados de ultramar. Todo ello está plasmado en el pacto de 7 puntos que firmamos con el entonces presidente Leonel Fernández en fecha 14 de mayo del 2009. Más que beneficios personales o partidarios, buscamos en esa ocasión el fortalecimiento institucional del país, necesitado en ese entonces de reformas que afianzaran su desarrollo democrático. Gracias a nuestro desprendimiento y flexibilidad, dejando de lado un egoísmo político coyuntural, hoy en día hay 2 expresidentes que se han beneficiado de nuestra posición en esas reformas y son precandidatos presidenciales. Tanto uno como el otro, de partidos diferentes al PRD, están en pleno derecho de adelantar sus intereses y ambos ya han manifestado públicamente su intención de postularse a la presidencia de la República, cada uno por 4ª vez. Es por esto que quiero manifestarle al pueblo dominicano que ante la eventualidad de que se presente un proyecto de reforma constitucional que contemple la habilitación electoral del presidente Medina, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano le darán su apoyo. Que ante la eventualidad de que se presente un proyecto de reforma constitucional que contemple la habilitación electoral del presidente Medina, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano le darán su apoyo. En democracia es al pueblo a quien le toca decidir si lo respaldará nuevamente en las urnas. El pacto de las corbatas azules, eso le recuerda. Qué orgullo, a uno, el de Miguel Vargas. esos pronunciamientos, bueno, era de esperarse. Por eso se dice que los legisladores del PRD van a votar por esa reforma y muy probablemente otros legisladores que se vayan a ese partido político. Y mira, ¿por qué votaron a Víctor, le quitaron a Víctor Gómez Casanova claro, él comenzó a plantear su cargo como jefe de comunicaciones? Bien lo dijo él. Fue el primero que habló de apoyo a la reelección presidencial y por eso como que lo quitaron, porque nosotros vamos con nuestra candidatura propia. ¿Qué dijo Miguel Vargas ahora? Que él apoya a Danilo, pero si Danilo solo a Danilo, solo si el PLD lleva como candidato a Danilo Medina. Si no, el PLD van no con apoya. sus candidaturas propias. ¿Con cuántos votos? Son 14, creo, lo del PRD. No, los que va a sacar Miguel Vargas Maldonado, sí. No, bueno, él aspiraría. Lo importante para esos partidos bisagra es situarse alrededor de un 5. No te digo ni siquiera un 5, porque puede ser 4,5 o 4.5 y con los reajustes se le lleva 5 por el financiamiento. Y el financiamiento, y se apoya a un candidato que vence, todos los cargos, porque mira lo alto que ha costado el PRD. Mira, dentro de esa estrategia de ganar legitimidad de la reforma constitucional está precisamente el que partidos políticos como el PRD la apoyen abiertamente. Muy probablemente se va a pedir que otros sectores la próxima semana también estén apoyando, pero además en esta semana un sector importante que instituciones, asociaciones vinculadas a los municipios saliera con una carta debajo de la manga de que es importante la unificación de las elecciones el próximo año y para ello, ¿qué creen ustedes? Hace falta una reforma a la Constitución para unificar esas elecciones. Y llevaron una propuesta al Congreso Nacional urgente para que se declare o si se va a hacer la reforma constitucional se tenga en cuenta este elemento, tal y como lo dice Johnny Jones de la Liga Municipal Dominicana. Atención. 3,
Para nadie es un secreto que esto es una maniobra más para tratar de buscarle y darle legitimidad a esta reforma constitucional. Hay que decir que la Junta Central Electoral esta semana confirmó que está lista para hacer las elecciones separadas. Es verdad que parece una locura esto de hacer elecciones con 3 meses de anticipación, pero aquí se discutió la ley electoral y la ley de partidos y a ninguna organización esto le pareció tan malo. Este proceso se viene atrasando desde hace ya varios años, esto viene desde la reforma del 2010 y habría que ver qué resultado tendremos, pero utilizarlo como una estrategia para modificar la Constitución para beneficiar a Danilo Medina, la verdad es que es un poco burdo lo que se intenta hacer. Creo que también merece reconocimiento el hecho de que haya organizaciones políticas que se mantienen firmes en contra de este proceso de reforma. El Partido Revolucionario Moderno como organización política lo ha manifestado en múltiples ocasiones. Siempre existe la posibilidad e incluso la incertidumbre con relación hacia algunos de los legisladores del PRM finalmente podrían cruzarse y votar a favor de la modificación a la Constitución. Se han sacado números, se entiende que al danilismo, para lograr una mayoría especial de las 2/3 partes, en caso de que participe la Asamblea Revisora completa, necesitaría de unos 24 votos, entre 22 y 24 votos adicionales. Hay que decir que el Frente Amplio, con sus legisladores, Alianza País, con sus legisladores, mantienen la firmeza de ir en contra de la reforma constitucional. Lo digo porque a veces nos arrastra tanto la discusión del PLDismo que uno como que se olvida, y otras fuerzas, movimientos sociales que están intentando tener una participación de cara al 2020, han hecho pronunciamientos importantes, Opción Democrática, Bien Común, la APD, que creo que debemos tomar en consideración al Partido Revolucionario Socialdemócrata. Claro, y que se diferencian de constitucionalistas coyunturales o constitucionalistas de ocasión que se le ve en estos momentos luchando firmemente para defender a la Constitución, y cuando tuvieron su oportunidad la modificaron para favorecer al presidente. Estamos hablando en el año 2010, la violaron como en el caso de la SUMLAM, la irrespetaron, como en el caso del nombramiento de las altas cortes, pero ahora la defienden. Intentaron irrespetarla cuando no pudieron para el año 2012. Exactamente, demandando que el presidente tenía la última palabra. Claro. Y ahora entonces defienden la Constitución desde una lógica y una perspectiva claramente electoral y de promoción y apoyo a su candidato. Tenemos que hacer la pausa, Amelia. Cuando regresemos vamos a hablar de salario. Dinero. ¿No? De dinero. Volvemos en breve. Esta misma semana. Esta misma semana. Javier, se produjo finalmente un aumento salarial. No hagas tanta bulla, que es de mil y algo. Nada más. A un 14% de aumento salarial para, recordemos, que lo que se discute son los salarios mínimos. En este país tenemos 22 salarios mínimos, pero se discuten 4 o 5 por unos renglones muy específicos, ¿no? Sector empresarial no sectorizado. No sectorizado. Entonces, esta aprobación se hizo sin la aprobación, sin la participación del empresariado, es decir, por segunda ocasión en los últimos años, el gobierno y la clase trabajadora se ponen de acuerdo. Hay que decir que la clase trabajadora aspiraba a un 30%, había bajado a un 25%, y aparentemente a través de esa discusión con el gobierno llega a un 14%. Lo que provocó regocijo porque el empresariado buscaba condicionar la discusión del salario a que se hiciera la reclasificación de las empresas. Vamos a ver cómo reaccionan primero los trabajadores, porque el empresariado parece que no se va a quedar tranquilo. Es una decisión difícil porque todo el mundo sabe que 14% de aumento de salario no es suficiente. Sin embargo, los empleadores, a pesar de eso, siguen regateando y siguen protestando. Y ustedes verán cuál será la posición de ellos y siguen amenazando inclusive. Es una salida que, aunque no satisfactoria totalmente, contribuye a la paz laboral de la República Dominicana. Que el sector que más debe apreciarla, que es el empresariado, no lo hace. De manera que ese 14% con reclasificación diferida
la consideramos nosotros una victoria del movimiento sindical dominicano. No era lo que nosotros realmente queríamos, hablábamos de un 25%, pero las circunstancias que se dieron creo que ha sido un éxito y un logro para los trabajadores de nuestro país. Aunque reconocen los trabajadores que por lo menos se da un paso, que no es el paso que llena las expectativas o la medida que llenaría las expectativas del sector trabajador en nuestro país, teniendo en cuenta lo deprimido de los salarios en la República Dominicana y que estamos en una economía con crecimiento económico bastante alto que no se traduce en salarios ni empleo digno, pero los trabajadores entienden que poco a poco y con esta medida pues se puede contribuir a que las condiciones salariales en nuestro país puedan ir mejorando. Los que no están conformes ni satisfechos con esta decisión son los empresarios. Y bueno, como tú decías al principio, no participaron de esta decisión y muy probablemente esta decisión sea impugnada de manera formal por distintos grupos empresariales, tanto el CONE como Copardón han hablado de esta posibilidad, y esto fundamentalmente porque el sector empresarial condicionaba un reajuste de los salarios a el tema de la reclasificación de las empresas, a que pudiera haber un acuerdo en el Consejo Nacional de Salarios sobre este tema de la reclasificación. Lo que se hizo como decisión del Consejo Nacional de Salarios fue dar un plazo de 60 días, una vez ya aprobado este incremento de los salarios mínimos, para discutir el tema de la reclasificación de las empresas. Veamos lo que dice Juan Alfredo de la Cruz, quien es presidente de Copardón respecto a esta decisión del Consejo Nacional de Salarios. La aprobación del incremento se realizó sin el voto favorable de los empresarios, quienes advirtieron que utilizarán todos los mecanismos legales para impugnar la decisión. Nos sentimos maltratados, definitivamente el sector empleador ha sido maltratado una vez más y hemos sido utilizados en todo este proceso. Entonces, quiero que quede claro que nuestro sector hizo planteamientos bastante beneficiosos para el sector trabajador. Con este aumento, el salario mínimo mayor será de 17.610 pesos, el mediano de 12.610 y el pequeño de 10.729 pesos. El Comité Nacional de Salarios acordó que el miércoles se iniciarán las discusiones sobre el tema de la reclasificación de empresas. Bueno, esta situación de seguro se va a extender, vamos a esperar. Ya hay algunos sectores, la Federación de Comerciantes, por ejemplo, dijo que no va a aplicar este aumento y vamos a esperar a ver finalmente qué dice el CONEP y ya de manera estructural, a través de sus asociaciones, el empresariado dominicano. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema al que no le podemos quitar la vista de encima. El caso de Brecht, se produjeron algunas acciones de esta semana, vamos a ver qué impacto pueden tener, no se vayan. Esta misma semana. Esta misma semana. Javier, increíblemente, el tema que debería centrar nuestra atención está siendo desplazado por la ambición de poder a nivel político partidario, por todo lo que está ocurriendo en el Congreso. Y me refiero al caso Odebrecht. Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas a nivel nacional y a nivel internacional han generado un impacto importante en otras naciones, pero en República Dominicana la falta de interés mostrada de manera evidente por la propia Procuraduría General de la República y este mismo debate político ha desplazado el tema y no se le ha dado la fuerza que necesita. Hay que reconocer que los medios de comunicación, tanto a nivel televisivo como a nivel de prensa escrita, colocaron este tema en la primera plana desde el principio. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha exhibido de manera constante un desapego absoluto hacia lo que se ha revelado, calificándolo incluso como hojas de Excel, lo hemos dicho anteriormente. Sí. No obstante eso, parece que la presión ciudadana generó algún tipo de interés e inquietud y el Procurador General de la República anunció esta semana que interrogó al economista Andy Dawarre. Lo interrogaron a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa
Recordemos que Andy Dawarre funge y aparece como presidente y director de dos empresas que tuvieron vínculos distintos con Odebrecht. Uno de ellos, a través de su empresa consultora, habría recibido unos $500,000 por concepto de pago para participar como una de las empresas que utilizó el Estado Dominicano para verificar el proceso de licitación a través del cual resultó beneficiado Odebrecht para construir a Punta Catalina. 2 meses después, según la hoja según la estructura o la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y las informaciones que han sido reveladas por estos periodistas, él habría recibido cerca de $3.3 millones por consultorías administrativas, financieras, a través de su empresa Baker Street Financial. Saltaron las alarmas. 2 meses antes usted avala el proceso de licitación donde Odebrecht resulta ganadora y a los 2 meses, aunque su contrato ya había cesado con CDE, se convierte en un consultor de la empresa beneficiada con ese contrato, en medio de una investigación donde Odebrecht admite que pagó sobornos para lograr las obras en otros países. Esa investigación es necesaria, lo que no sabemos cuál es la fineza con la que va a tratar este tema el Ministerio Público. Esperemos que investigue con la profundidad que estos nuevos datos indican que debe trabajar un Ministerio Público que esté realmente interesado en investigar un fraude de esta naturaleza. Es por eso que durante esta semana han seguido insistiendo algunos sectores, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, caso de Participación Ciudadana, por ejemplo, y dicen y señalan que el Procurador General de la República no tiene el interés, no tiene la voluntad para realizar una investigación de esta naturaleza y que por ende lo más conveniente sería su sustitución por otro procurador, otro ministerio público que tenga la voluntad y la disposición para investigar a profundidad este caso, porque quedan muchas aristas. Se interrogó esta semana, como tú decías, a Andy Dawarre. Hay que interrogar a otros que ya han sido identificados, que recibieron pagos por parte de Odebrecht, pero no limitarse a eso. También investigar a nombre de quién están esas empresas que recibieron pagos en nuestro país por concepto que faltan por concepto de Odebrecht o de Punta Catalina y las otras obras que están involucradas. Falta investigar a quienes corresponden esos nombres claves, esa lista de 28 en términos generales, nombres claves que aparecen que recibieron recursos, que recibieron pago y que la Procuraduría no ha tenido interés ni disposición de investigar. Falta investigar. Si no fue así, ¿por qué Odebrecht no entregó esta información cuando tiene un acuerdo con la Procuraduría General de la República para dar toda la información relacionada con el caso de la República Dominicana? Son muchos elementos que permitirían profundizar esta investigación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en la República Dominicana. Mi preocupación ¿Cuál es? Que Jean Alain Rodríguez haga una entrevista con poco interés, como lo ha mostrado, entregó unas certificaciones diciendo que no se tenía información de que había sobornos a través de Punta Catalina, etcétera, y que después diga, bueno, como no encontramos nada, archivo. Eso me preocuparía bastante, pero de esto no tenemos tiempo para hablar en el día de hoy. Amelia, terminamos este programa y ya a partir de la próxima semana va a estar Uchi y Diana Lora con ustedes. Para nosotros ha sido un gran placer poderles acompañar durante estas últimas 3 semanas en esta misma semana. Hasta luego.